Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Les bendice este hermoso y bendecido día. Hoy tenemos un tema titulado Cuando Dios pregunta. Y esto es algo para reflexionar detenidamente. Está basado en Génesis 4:6. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Primer punto de reflexión que encontramos aquí. Siempre hemos hablado de la gracia, de la ley que nació con Moisés. Pero si la ley o la instrucción de Adonai nace con Moisés, ¿cómo es que aquí hay una condena de pecado? Y el pecado es de apariencia o doble ánimo, según la Escritura. O más bien diríamos como de hipocresía. Ese es el primer punto de reflexión. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y esto es precisamente Adonai hablando con Caín después de haber presentado las ofrendas. Hemos visto versículos anteriores, podemos ver a Caín y Abel presentando su ofrenda. Y aunque es una parte de la Escritura bastante conocida, creo que la historia de Caín en algún momento la hemos olvidado. Y es justo aquí cuando las ofrendas son evaluadas, son tomadas. Es aquí precisamente cuando Dios, Adonai, confronta el proceder de Caín. Y no solo lo confronta, esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, porque Caín, aunque hizo mal al presentar la ofrenda, Dios estaba viendo el corazón y precisamente ve la condición del ofrendante, ve la condición de Caín y le ofrece ayuda de tres maneras. Y yo creo que esto lo podemos contemplar al día de hoy en nuestra vida cotidiana. Podemos darnos cuenta que suceden cosas como estas también. Primero, cuando Dios está confrontando a Caín, le invita a reconocer su sentimiento negativo. Y reconocer los sentimientos es el primer paso hacia una resolución correcta. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados con la verdad y tal parece que reconocer nuestros errores es uno de los pasos más difíciles? Saúl enfrentó ese problema y Saúl no pudo reconocer su falta. En un mensaje anterior yo recuerdo, mencionaba un distinguido filósofo que decía que mientras que no reconozcas lo que hay en tu interior, jamás sabrás que lo tienes. Y aquí en este primer paso, cuando Adonai está confrontando a Caín, le ofrece esta ayuda. Primero, le invita a reconocer su sentimiento negativo, porque ese es el primer paso, reconocer. Segundo paso, le indica que la razón de no mirar con agrado a su ofrenda no está el problema en Abel, sino el problema está en el mismo Caín. Es la actitud con la que lo presenta
es la ofrenda que está presentando, y en consecuencia esto es lo que ha generado esta situación. Pero para Caín es más fácil buscar un responsable antes de que aceptar su condición errónea de él. Y es aquí donde Adonai le confronta y le indica que la razón de la aceptación de la ofrenda no está en la ofrenda, sino en la persona a quien lo está entregando. Y esto quiero que lo vayamos considerando, porque a medida que vamos avanzando nos vamos a dar cuenta que finalmente son situaciones que hoy en día lo vivimos cada día, este tipo de problemas. Así es que Adonai le indica que no debe de eludir la responsabilidad y echarle la culpa a otro, sino que para poder mejorar, él debe de corregirse. No podemos responsabilizar a otras personas de nuestras propias actitudes. De lo contrario, nunca vamos a mejorar. Ahora, la tercera, y esto es bien importante, le advierte del pecado. Adonai le advierte que el pecado está a la puerta, al que su sentimiento lo puede llevar, porque como esto le ha creado un sentir, le ha creado una actitud, esto lo va a llevar a un pensamiento y lo va a llevar a generar una acción. No obstante, fíjese bien, y esto es lo más maravilloso de esta historia. No obstante, Caín es responsable y es capaz de dominar la situación y resolverla correctamente, pero si él quiere, si él desea. Tiene la advertencia. No es un asunto obligatorio, no es un asunto impositivo de que lo tienes que hacer porque yo Adonai te lo estoy mandando. No es una obligación. Simplemente le advierte y le dice, aquí el pecado está a la puerta. La ley, podemos decir la ley o la instrucción de Dios que decía, no matarás, estaba vigente. Estaba vigente y tenía una consecuencia. Entonces aquí le advierte del pecado, pero le advierte también que él puede hacer la diferencia. Él tiene el poder, él tiene la capacidad. Como todos nosotros hoy, nosotros tomamos la decisión de vivir en pecado si queremos o cambiamos de proceder. Tenemos la capacidad de dominar la situación. En ese tiempo, hablando directamente con Adonai, tenía la ayuda directa de él. Hoy tenemos al Espíritu Santo, a su Ruach HaKodesh, para ayudarnos a resolver cualquier situación. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos que cambien las cosas. Y cuando hablamos en estas tres partes, en estas tres formas que le da Adonai la opción de cambiar, encontramos a un Caín que escucha, pero parece que no escucha. Encontramos un Caín que no considera ni toma en cuenta las propuestas que Adonai le hace. Y Yeshua directamente habla sobre este tema también en Mateo capítulo 5 del versículo 21 al 26, declarando que la reconciliación con el hermano o el prójimo es la solución correcta para el enojo, basado en esa parábola, en ese mensaje de Yeshua. Así es que entonces lo que es por hoy y lo que estamos viviendo hoy parece realmente que fue lo mismo que se vivió desde el principio.
Y esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar que el procedimiento de nuestro adversario no ha cambiado desde el principio hasta hoy. Y podemos ver que más que nada esto es como una consecuencia de la enemistad puesta entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esto estalla la guerra. Y esa guerra que se ha librado desde el tiempo de Caín, desde ese entonces. Y en esa guerra, todos los que estamos decididos seguir a Yeshua, estamos comprometidos, porque nadie es neutral. Nuestro comandante, nuestro general declaró: el que no es conmigo, contra mí es. Esto no cambia. Al día de hoy podemos verlo. El luchar constante. A veces hablamos de guerras espirituales y confundimos que una guerra espiritual consiste más que nada en pelear, en insultar, en provocar directamente a Hasatán y decirle cosas, cuando realmente la guerra más importante que tenemos nosotros es la de permanecer en Yeshua. Esa debe ser nuestra guerra constante, luchando por permanecer, porque el enemigo cada día se levantará dispuesto a morderte el calcañar, a morderte tu recompensa, a impedirte caminar, a impedirte que logres las metas. Tu lucha no consiste en insultar al enemigo. Tu guerra no consiste en levantarte cada mañana y gritarle y decirle y correrlo y sacarlo de tu casa. Tu meta consiste, tu guerra consiste en permanecer cada día en Yeshua. Caín desechó todo el temor de Dios y no quiso escuchar los mandatos de Dios. Caín se fue de la presencia de Adonai y nunca regresó. Y la tierra en que habitó fue llamada la tierra de Nod, que significa la tierra de errante o vagabundo. Nod es una palabra hebrea, o nat, que significa precisamente errante, fugitivo. Y el asunto de la maldad es que no se queda en un estatus solamente, sino que a medida que comienza a introducirse, comienza a crecer, comienza a minar, comienza a contaminar. Cuando vemos más adelante, encontramos también a uno del linaje de Caín, que es el primero que se registra quebrantando ahora la ley del matrimonio. Hasta aquí el hombre solo tenía una esposa, pero Lamec tomó 2. Y ahora ya tenemos que la maldad es mayor. Y no solo eso, sino que él hace alarde de ser una persona mucho, mucho más sanguinario que Caín. Que él dice que por una herida matará a una persona y por un golpe matará a un joven. Hace alarde de su maldad y aún dice: si a Caín se dijo que 7 veces sería vengado, yo digo que Lamed sería vengado 70 veces 7. Es un hombre que ahora no solo ha violentado ya más leyes de Dios, sino que la maldad es aún mayor. Y ahora aquí vemos a un padre de pastores. Y es un padre de músicos, porque si vemos a través de la escritura, vamos a ver cómo allí se generan pastores y se generan también músicos. Pero una sola cosa es lo que no hace: él no es un padre de fieles. Aquí encontramos a un hombre que enseña cómo trabajar el bronce y el hierro, pero no hay quien enseñe el buen conocimiento de Adonai.
Y cuando consideramos todo este cuadro de la vida de Caín, tal parece que el tiempo se ha detenido. Y que la condición de vida de las personas que no quieren nada con Adonai sigue igual. Y que el mismo camino de Caín, o el mismo Caín, aún hasta el día de hoy, sigue haciendo de las suyas. Consideremos. Ahora que hemos visto todo este cuadro, ¿qué diferencia hay a veces con nuestras actitudes, a veces con las propuestas que tenemos de parte del enemigo en nuestro pensamiento, en nuestra mente, al levantarnos cada mañana? ¿Hay alguna diferencia con respecto al proceder de Caín? ¿Cuánto nos importa Dios? ¿En qué momento nosotros dejamos a Dios hablando y no consideramos sus propuestas, no consideramos su palabra? Quizás usted me diga, yo no sería capaz de dejar hablando a Dios si Dios hablara conmigo. Yo quiero decirle esto que hoy tengo acá frente a mí, que es una Biblia, pudiera ser una carta, pudiera ser un manual de instrucciones. Y no es que pudiera ser, sino que es la misma palabra de Dios hablando a nuestras vidas al día de hoy. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo usted se toma para escucharlo? O simplemente cuando llega el domingo, o el sábado, o el martes, es cuando lo toma y se va a la congregación. Y es allí donde comienza a leer algunas partes. ¿Qué tiempo se toma para escuchar a Dios? ¿Qué tiempo se toma haciendo ese tefilá y tomando esa comunión con Él y poder oír y entender lo que Él realmente quiere con usted, con sus hijos, con su familia? ¿Lo ha pensado? ¿Ha pensado de esas veces que de pronto tiene una necesidad urgente, decir, siento ganas de orar, necesito ir a orar, y luego lo posterga, lo pospone, y lo único que pasa es que después ese sentimiento ya no vuelve más? No fue exactamente lo mismo lo que hizo Caín cuando Dios le hablaba y le decía, ¿por qué ahora demuda tu rostro? ¿Por qué ahora cambias, Caín? Arrepiéntete, piensa. No tienes que hacerlo. El pecado está esperándote, pero tú puedes y tienes el control. Reflexionemos. ¿Ese espíritu de Caín seguirá vigente al día de hoy? ¿Es el que todavía sigue operando? ¿Es el que, aunque le conocemos desde el principio, hasta ahora no le hemos puesto atención y por tanto sigue minando nuestra vida y nuestra comunión con Dios? Y así como destruyó la vida de Abel, sigue destruyendo hoy nuestra relación con Adonai. Pensemos y tomemos en cuenta ahora esto. El título es Cuando Dios pregunta. ¿Qué pasa? Y entendamos esto, porque cuando Dios pregunta ¿dónde estás? No es porque no sepa dónde estás, no es porque no sepa qué haces o qué no haces, sino más bien cuando Dios pregunta, Dios te está dando una oportunidad para poder hablar y decir y ponerte a cuentas con Él. Cuando Dios pregunta, es una puerta que Dios te está abriendo para que tú puedas tener esa oportunidad de comenzar una nueva o buena o excelente o mejor relación con Él. Cuando Dios pregunta, te está invitando a ponerte a cuentas. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás? Es porque quizás tienes miedo, te escondes, te sientes mal, te sientes incómodo, no te sientes digno, te sientes responsable, te sientes culpable. Adonai abriendo las puertas y diciéndote, ¿dónde estás? Hoy, en este mediodía, del mismo modo, así como preguntó,
¿Dónde estás? Dios se pregunta hoy. ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Cristo vive. El Mesías vive. Y esto es bien interesante. Como Él vive, todavía sigue la pregunta. Y sigue preguntando, ¿dónde estás? Esto sucedió desde el principio. Y sucedió precisamente con Adán y Eva. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Adonai que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Y Adonai llamó, ¿dónde estás tú? La pregunta sigue diciendo, ¿acaso no sabía dónde estaba? El hombre tenía miedo. El hombre estaba asustado. El hombre había pecado. Había una instrucción que se había dado y lo había violentado. Había una Torah, que significa instrucciones, y se había violentado. Había pecado. Y lo mismo fue lo que se le dijo a Caín en Génesis 4:9. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos que Caín, cuando es confrontado, no solo mintió, sino que fue sarcástico y grosero. Porque exactamente Adonai sabía qué es lo que había pasado. Solo que le estaba dando esa oportunidad para que él reconsiderara. Le estaba dando esa oportunidad como la que hoy tenemos nosotros cada amanecer. La palabra dice que cada amanecer nueva es su compasión. La palabra compasión se traduce que Él sufre con nosotros. Entonces, es importante que nosotros empecemos a considerar. Cuando Dios pregunta, es porque tienes una oportunidad. Y esto me hace recordar precisamente cuando mismo el adversario se presenta ante el Padre y le pregunta sobre Job. ¿De dónde vienes, Satanás? Le pregunta. ¿De dónde vienes? Algunos eruditos bíblicos han dicho es que Adonai le estaba dando una oportunidad como para decirle, arrepiéntete. Pudo haber dicho, pues vengo de recorrer el mundo, las cosas no han salido nada bien, todo está mal hasta ahora, nada me sale, todo va en contra y pues no sé, a lo mejor me arrepiento. Pero no, la altanería como siempre ha sido como la misma que presentó Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, la actitud de rechazo hacia Adonai de tantas gentes hasta el día de hoy permanece. Por esto cuando el apóstol Judas en el capítulo 1 versículo 11 escribe, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué estamos viendo acá? ¿A quién se está refiriendo exactamente Judas? Se está refiriendo al carácter de las personas de los últimos tiempos. ¿Quiénes son estas personas? O sea, nosotros. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy estamos siguiendo el camino de Caín? ¿Cuántos los de hoy estamos enfocados en el error de Balaam? ¿Y cuántos hoy estamos enfocados en la contradicción de Coré? ¿De qué se trata? Caín tratando de engañar a su creador, llevando
una ofrenda en competencia con su hermano, haciendo creer que en verdad ama a Dios y que es la razón por la cual ahora presenta una ofrenda, cuando en verdad es una falsa santidad y que solo está preocupado por mantener una apariencia sin tener un cambio verdadero de corazón? ¿Cuántos de nosotros hoy decimos, el domingo es el día del Señor? Y cuando yo escucho esto, independientemente de que si es o no es el día bíblicamente, pero surge una pregunta: ¿acaso el día tiene solamente 2 horas? ¿Y por qué digo 2 horas? Porque son solo 2 horas lo que tú dedicas en el día, que consta un día total de 24 horas, que pudiérase haber dividido en 12 horas, que consideraríamos como un tiempo laboral, o un tiempo que tienes movimientos y que estás activo. ¿En verdad es el día del Señor? ¿O es el ratito o el momento del Señor? ¿En verdad te importa Dios el domingo? ¿En verdad ese día, desde que amanece, el deseo de tu corazón es totalmente estar en constante adoración y te levantas desde la mañana? Porque en nuestro calendario gregoriano, que tenemos todo desde el calendario a nuestra vida, a nuestros días, tanto totalmente paganos desde su inicio. Pero eso es lo que no importa ahora. Lo que importa es, si el día comienza a las 6 de la mañana, yo desde ese momento estoy declarando que es el día del Señor. ¿En verdad me estoy levantando como que si es el día del Señor? ¿O como que si es el día de la carne asada, el día de visita a la familia, el día de ir a comer a un restaurante, o es el día de campo y de pasada lo haremos e iremos a la iglesia o iremos a la congregación? ¿Qué es en verdad la prioridad del domingo? ¿Es el día o es el momento o es el ratito? Si el día tuviera 24 horas o 20 horas, ¿tú darías el 50% de ese tiempo a Dios? ¿Darías el 25% de ese tiempo a Dios? Cuando la Escritura dice que el día es el día, lo que concierne el día es el día del Señor, el día de Adonai. ¿En verdad sigues ese precepto? Vuelvo a repetir, no estoy enfocándome en qué día es, sino estoy hablando de un día. Y para nosotros aquí ahora, que siempre, normalmente todas las congregaciones siguen el día domingo, yo pregunto, ¿en verdad ese día es todo el día de Dios? ¿Por qué no vas a la Escritura y checas desde Génesis cómo fue declarado el Shabbat? Y aclaro un poco esto. La palabra Shabbat no significa sábado. La palabra Shabbat viene del hebreo, que significa descanso. Shabbat, descanso. Suponiendo que el domingo fuera un Shabbat, ¿por qué no vas a la Escritura y ves cuál es el día que Adonai santificó y de qué manera lo santificó? ¿Y qué es lo que manda hacer durante ese día? Porque es un día santo para Él. Pensemos un poco y tratemos de entender esto. ¿O estaremos siguiendo el camino de Caín? ¿O estaremos siguiendo el error de Balaam? Que predicamos, compartimos la palabra porque estamos buscando o estamos esperando tener beneficios por hacerlo. ¿O estamos igual que Coré, confrontando de que también nosotros podemos llegar a ser y dirigir y estar al frente, simplemente porque nos parece que estar al frente es algo grande? ¿Cuántos hoy siguen el camino de Caín, tratando de engañar
y de engañarse a sí mismo, porque la misma Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Tomemos un poco de conciencia y reflexionemos. En verdad, ¿cuál es nuestra condición? Y así como el apóstol Judas en algún momento advierte sobre esto, Pablo, cuando está casi en la fase final de su vida, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, escribe a Timoteo y le dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y recuerda exactamente los problemas que tuvo Moisés. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso no hay excusa de parte de nadie. Los problemas que se vivieron desde el huerto del Edén se siguen viviendo hasta hoy, solo que cuando lo vemos a la luz de la Escritura, tal parece que no lo podemos comprender, y cuando retornamos a nuestra época, a nuestro tiempo, parece que no hay ninguna similitud entre ellos, cuando solamente en verdad todo es una copia. Y tal parece que el tiempo se detuvo, y lo mismo que sucedió en aquel entonces está sucediendo al día de hoy. Y Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta. Y precisamente no le recuerda ya la historia de Caín, ni le recuerda las cosas que pasaron, porque para Timoteo eso le ha quedado muy claro. Y es parte de las facetas que están viviendo en ese tiempo. Pero aún sería peor, porque la misma Escritura dice que con el tiempo el pecado abundaría. Fíjese bien cómo está escrito: el pecado abundaría, pero aún así la gracia redentora de Yeshua sobreabundaría, o sea, sería aún mayor. El asunto es, todo depende de la humanidad, de la persona. ¿Quieres en verdad tener un cambio? ¿Quieres en verdad ser parte de los escogidos y no de los llamados? ¿Quieres en verdad tener un verdadero día de adoración a Adonai? ¿En verdad es el día del Señor? ¿O es el día de visitar la familia? ¿Es el día de lavar los carros? ¿Es el día de cortar el césped? ¿Es el día de salir a comer fuera? ¿O es el día del Señor? Pongámonos de acuerdo. Pablo les recuerda: vienen tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Porque así como hoy, si nos ponemos a analizar, el pensamiento, fíjese bien, el pensamiento de Caín se reproduce de la misma forma en estos dos personajes, en Janes y Jambres. Esto dice: resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y Pablo le da un nombre que ya hablé en otra predicación sobre esto, pero que ahora es interesante volverlo a decir. Les da una etiqueta: hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. ¿Cómo podemos decir esto? Reprobados en cuanto a la fe. O sea que de fe no tienen absolutamente nada, porque son hombres que resisten a la verdad, del mismo modo que Caín, del mismo modo que Janes y Jambres. ¿Y cuáles son las características de estos hombres corruptos de entendimiento? Son amadores de sí mismos, son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. O sea que ellos no saben qué es gratitud. Ellos creen que todo se lo merecen. Impíos, no tienen ningún afecto natural. O sea, carentes totalmente de amor, capaces, así como Caín, de matar a su propio hermano.
implacables, o sea que no saben lo que es compasión, calumniadores, siempre viviendo mentiras tras mentiras, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aún teniendo todas estas características, esto es lo peor, siempre tendrán apariencia de piedad, o sea, van a presentarse como muy buenos cristianos, como Caín, llegando, presentándose ante Dios y presentando su ofrenda. Como Coré con todo su familia, queriendo presentar el incienso a Adonai. ¿Se da cuenta? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hombres corruptos de entendimiento. Ese es el calificativo que Pablo les puso. Y yo creo que a nadie nos gustaría que nos pusieran esa etiqueta. Comencemos a analizar nuestra vida. Comencemos a pensar hasta dónde mantengo la avaricia, hasta dónde soy llevado por la vanagloria, hasta dónde doy paso a la soberbia, a la blasfemia, hasta dónde yo soy desobediente, hasta dónde no practico la gratitud. ¿Qué tanto de iniquidad hay en mi vida? ¿Cuánto opera el amor? ¿Me gusta calumniar? ¿Soy traidor? ¿Amo los deleites del mundo más que a Dios? Pensemos. Cuando Dios pregunta, quiere ayudarte. Cuando Dios pregunta ¿dónde estás?, quiere rescatarte, así como a Caín, así como a cada uno de los que se rebelaron en aquel tiempo. Del mismo modo, hoy sigue preguntándote, ¿dónde estás? Hermano pastor, ¿dónde estás? Líder, ¿dónde estás y qué estás haciendo? Hermano que te congregas, la voz de Adonai sigue oyéndose. ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Pensemos. La respuesta está en nosotros. De nosotros depende que cambiemos de actitud y cambiemos de posición ante nuestro Adonai. Es nuestra oportunidad. Su sangre vertida en la cruz del Calvario pagó el precio para que nosotros cambiásemos de lugar. No hay nada más que hacer, rendirnos, rendirnos, rendirnos de corazón. Espero que esta reflexión haya sido bendición para su vida. Gracias por haber estado con nosotros y Adonai les bendiga y les guarde. Adonai sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Bendiciones.